Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, o no sé si todavía sean de mañanita, pero buenos días y buenas tardes, según donde estén. Que Dios les bendiga, feliz año nuevo a todos. Esperamos que este año sea mejor, pero sabemos que por la palabra de Dios vienen tiempos difíciles, pero solamente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a aumentar la fe y nos ayude a estar fuertes, ¿verdad? En Él. Así que estos videos son buenos para que nosotros mantengamos la paz, mantengamos la paciencia y el amor por nuestro Dios. Así que esperamos que ustedes compartan estos videos, que estén ayudando a otros a conocer del amor de Dios. ¿Y cómo estás, Virgilio? ¿Tienes frío? Poquito, pero estamos bien. Gloria a Dios. Pues bendito sea Dios que aquí estamos y esperamos que ustedes le compartan a sus familiares, ¿verdad? A sus conocidos estos videos, porque el propósito de estos videos es que todos vayan aprendiendo más de todas las maravillas que Dios nos ha dado y sus promesas, su amor, ¿verdad? Y pues ya vimos los 10 mandamientos en Éxodo 20 y ahora ya vamos en el video número 65, así que 66, perdón. Así que pues lo que vimos, ¿verdad? De los 10 mandamientos es que los 10 mandamientos es como un espejo, ¿verdad? Que nos enseña nuestra condición pecaminosa. Nadie ha podido guardar los 10 mandamientos, solo nuestro Señor Jesucristo. Y pues Él es el único, ¿verdad? Que nos muestra en la palabra de Dios que Él es el único que ha guardado los 10 mandamientos. Y pues si no fuera por la ley, ¿verdad? No sabríamos nosotros que es malo robar o matar o tener codicia, como dice en Romanos 7:7, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y así todos los demás mandamientos, ¿verdad? Así que si no fuera por los 10 mandamientos, nosotros no sabríamos pues muchas cosas, ¿verdad? De lo que Dios nos manda. Y pues como humanos, pecamos, ¿verdad? Y dice que en Romanos 6:23 que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Así Amén. que pues Dios es el que nos enseña, ¿verdad? Que todos como humanos pecamos y que por eso nos dio los mandamientos para que nos demos cuenta que somos pecadores. Y pues Dios nos dice, ¿verdad? En Éxodo 20:23 nos vuelve a repetir otra vez, ¿verdad? Que no hagamos dioses. Dice, no hagan dioses porque Dios es celoso. Él nos crió, no los dioses, solo Dios es fiel. Y todos los que adoran otro Dios o otros dioses o cosa están adulterando. Y pues vamos a ver qué quiere decir adulterar. Dice que adulterar quiere decir alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Así que eso es adulterar, ¿verdad? A veces como cristianos todavía muchas personas están adorando ídolos y me acuerdo de una señora que íbamos a orar por ella porque estaba enferma y siempre estábamos orando por ella y ya Dios la sanó y después ella decía, pues yo le doy gracias a Dios pero a la Virgen también, ¿verdad? Así que todavía siguen con la idolatría muchas personas y pues Dios nos insiste, ¿verdad? Que no tengamos otros dioses, que no tengamos otros ídolos, que no adoremos imágenes de madera o de metal o de bronce, etcétera, ¿verdad?
no adoremos otras cosas, que Él es el que nos crió y por eso Él es celoso. Él dice que no podemos adorar otras cosas porque nadie más nos crió, nadie más nos formó a nosotros, sino Él solamente, ¿verdad? Así que, pues también vemos, ¿verdad? Que están los 10 mandamientos que nos enseña cómo somos como de pecadores, ¿verdad? Y también la palabra de Dios nos dice como, como cristianos, ¿verdad? En la nueva vida en Cristo, cómo debemos de ser maduros. Y yo saqué 10, ¿verdad? Son 10 como mandamientos, ¿verdad? Para ver cómo debemos de ser en Cristo. Ahora, ya cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando ya quieres ser una nueva persona, quieres cambiar todas las cosas que has hecho mal, ¿verdad? Que a los ojos de Dios. Así que en el primero yo saqué que dice despojaos del viejo hombre. O sea, nos está mandando que nos despojemos de todo lo malo que hemos hecho a los ojos de Dios, ¿verdad? Y en el segundo dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Poco a poco vamos aprendiendo a renovar nuestra mente, pidiéndole a Dios siempre cuando leemos la palabra de Dios que nos enseñe su palabra para ir cambiando nuestra mente, ¿verdad? Porque cada vez estamos conociendo más de su verdad, de su palabra y solo es pidiéndole a Dios y viendo la palabra, leyendo la palabra de Dios. Y en el tercero dice vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo con nuestro Dios podemos ser justos, ¿verdad? Podemos estar siendo vestidos del nuevo hombre. Y en el cuarto es desechar la mentira. Ese es algo de lo que como humanos hacemos muy seguido. Y entonces Dios mandó al Espíritu Santo para enseñarnos, ¿verdad? O recordarnos la palabra de Dios. Y cuando decimos una mentira, entonces el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Estás diciendo mentira. Entonces Dios nos enseña a ir delante de Él para pedirle perdón porque siempre le fallamos. Y en el quinto dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Así que cuando tú te enojas con alguien, ¿verdad? Siempre debes de ir delante de Dios a pedirle perdón y pues también con las personas, ¿verdad? Con las que nos enojamos. Y en el sexto dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para compartir con el necesitado. Ese es el propósito también del trabajo, ¿verdad? De ayudar a los que no tienen. Y en el séptimo dice, no hablar palabra corrompida, sino edificante, ¿verdad? Muchas veces antes de venir a Cristo decíamos muchas groserías, muchas malas palabras y a veces oímos tanto a las personas que a veces también se nos salen, ¿verdad? Las malas palabras o cuando estamos enojados, ¿verdad? Y también en el 8 dice, no contristéis al Espíritu Santo, que de muchas maneras lo contristamos cuando pecamos. Y en el 9 dice, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, que aquí son seis aspectos, ¿verdad? De quitarnos toda esa amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y en el 10 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que también busqué qué quiere decir maledicencia, porque antes yo pensaba que maledicencia y malicia era algo parecido. Y dice que maledicencia es maldecir, murmurar, hablar mal de alguien. Eso es maledicencia. Y la malicia dice que es perjudicar a alguien o también a los animales, ¿verdad? Cuando le dan una patada a un perro o a un niño, lo empujan o hay muchas maneras de ser de esa manera malosos, ¿verdad? Así que
bueno, saqué estos 10 y pues espero que los tomen en cuenta, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice aquí, que vamos siendo nuevas personas, ¿verdad? Nueva vida en Cristo Jesús. Así que, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, en el capítulo 20 vimos los 10 mandamientos, cómo Dios le dio a Moisés y al pueblo, pues, pero a través de Moisés todos los 10 mandamientos. Y creemos que esa es la ley de Dios. Bueno, algunos creen que esa es la ley de Dios. Yo tenía la tendencia a pensar que eso era la ley de Dios, pero esa es la ley moral de Dios, la ley que fue escrita en el corazón de los seres humanos. Por eso matar, o sea, asesinar, es el mismo principio en prácticamente todos los países. Es malo matar o asesinar a sangre fría. Bueno, es malo en sí matar. Es malo mentir. En todas partes se considera la mentira como algo malo. Es malo desobedecer a los padres o deshonrarlos. En todas partes se piensa igual. Es malo adulterar. Bueno, en todas partes se piensa lo mismo. ¿Quién quiere, o sea, qué hombre no quiere proteger a su mujer? ¿Qué mujer no quiere proteger a su hombre, a su marido? ¿Quién no quiere a su mujer para él solo? ¿Qué mujer no quiere a su marido para ella sola? En todas partes es un mandamiento que brota del corazón. Los 10 mandamientos son la ley moral que existe en todas las personas, en el corazón de todos nosotros. Pero creíamos en otro tiempo, cuando no habíamos entendido todo, que esa era toda la ley de Dios. No, son solo 10 mandamientos, la ley moral que existe en el corazón de todo ser humano. Pero en la estancia del pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios les dio muchos más mandamientos, muchísimos. Escuché a un judío decir que eran como 613 mandamientos que Dios les dio en total a través de su historia. Algunos mandamientos los dio antes de Moisés y otros mandamientos los dio por decirlo así, en la constitución política del pueblo de Israel. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver varios capítulos que están dedicados a establecer ciertas leyes en el pueblo de Israel. En el libro del Éxodo se mencionan varias leyes que formaban parte del pueblo de Israel. Y se mencionan otras cosas que sucedieron durante el éxodo, durante la estancia del pueblo de Israel en Sinaí, que recordemos fueron prácticamente 2 años. Desde que salieron de Egipto tardaron como 3 meses en llegar hasta el monte Sinaí, y de ahí permanecieron hasta cumplir 2 años. De ahí salieron a la conquista de la tierra prometida y fallaron en su intento. Tuvieron que regresar al desierto porque Dios así se los ordena, y eso lo vamos a ver más adelante. Y durante 40 años vagaron por el desierto. Fueron llevados por Moisés, sufrieron diferentes situaciones, circunstancias difíciles en el desierto, hasta que pasaron los 40 años y hasta que murió toda esa generación rebelde que había salido de Egipto. De los de 20 años hacia arriba, que fueron contados en el censo, hasta que murieron todos ellos, entonces una nueva generación, los menores de 20 años que salieron de Egipto,
son los que estaban preparados para entrar a la tierra prometida. De toda esa generación que salió de Egipto, la que de los 20 años arriba, solo Josué y Caleb quedaron con vida. Ni al mismo Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote establecido por Dios, ni Moisés, el libertador del pueblo de Israel, ninguno de ellos sobrevivió para ver la tierra prometida. Y como les digo, lo vamos a ver más adelante. Esto es solo a grandes rasgos lo que vamos a ver en el futuro. En el capítulo 20 está esos 10 mandamientos, la ley moral y el terror del pueblo, el miedo que sintieron al oír la voz, al ver el monte temblar y humear en la parte alta del monte, que parecía como que si se estuviera quemando. Entonces tuvieron tanto miedo que le dijeron a Moisés, que no hable Dios con nosotros, tú habla con él y dinos lo que él nos diga. Y dice, porque sentimos que si lo oímos a él nos vamos a morir. Y Moisés los trata de animar en el 20, en el 20:20, el verso 20 del capítulo 20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, sí es, debemos temer a Dios. Temer porque es poderoso, pero también tener el temor reverente que debemos sentir hacia nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre celestial. Amén. Temor reverente de no ofenderle, de no caer en pecado, de no desobedecerle. Y temor reverente porque a pesar de nuestras faltas, porque no hay hombre que no peque, aunque hay algunos que dicen yo sí soy perfecto, porque solo por lo que dijo el Señor Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dicen, si fuera imposible ser perfectos, Dios no hubiera pedido algo que no fuera posible realizar. Bueno, examinemos todos los hombres y mujeres de fe, hasta los más limpios, como Daniel, dijo, mi pueblo y yo hemos pecado. Él mismo se incluyó. Y en la Escritura no vemos ningún pecado que haya cometido Daniel. Entonces, aún él siendo tan perfecto, siendo tan, no perfecto, tan excelente, un hombre tan excelente, él se considera pecador entre su pueblo. Hay otros ejemplos, como José, no se menciona pecado en él. Samuel, no se menciona pecado en él. Y sin embargo, Abraham se menciona y se menciona las faltas que cometió. Y sin embargo se dice que él fue amigo de Dios y que él es el padre de todos los hombres y mujeres de fe. Entonces, ¿fue Abraham perfecto? O sea, en su conducta no fue perfecto, pero en su relación con Dios sí lo fue. ¿Fue David perfecto? No, en su conducta no fue perfecto. Adulteró con Betsabé, mandó matar al marido de Betsabé y la tomó a ella como mujer, queriendo ocultar su pecado. Después, su pecado se descubre y David se arrepiente. ¿Fue perfecto? No lo fue en su conducta, pero en su relación con Dios sí lo fue. Después mandó censar el pueblo, algo que Dios no le había pedido, y fue causa de que Dios castigara al pueblo con 30,000 muertos en el pueblo de Israel. Entonces, en su conducta, no, claro que no fue perfecto.
pero en su relación con Dios sí lo fue. Por eso se dice de él, Dios mismo lo dice, como mi siervo David, que fue perfecto en todos sus caminos. Así nosotros, o sea, cometemos errores, fallas, pecados que nos pudieran apartar de nuestra comunión con Dios. Pero porque Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, el Espíritu nos lleva a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de él, a pedir perdón y a renovar la comunión con nuestro Dios. Y en eso somos perfectos, en nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está en nosotros, la perfección de Cristo está en nosotros. Esa es la perfección que Dios ve, la que cubre nuestros pecados, la que nos limpia de nuestros pecados, la que nos lleva a una nueva, íntima comunión con nuestro Dios cada vez que caemos en pecado. Nos volvemos a levantar y Dios vuelve a renovar ese pacto que se había solamente ensuciado un poco con nuestra falta. ¿Qué pasa cuando un adorno que tenemos en casa, que es valioso, pero se queda en un lugar por muchos días? Se ensucia, se envuelve de polvo. Pero ¿qué pasa cuando lo vemos con polvo? Le damos una sacudida, una limpiada con agua, con un trapo, con lo que sea, con Windex, y queda limpio de ese polvo que lo había opacado un poquito y vuelve a tener el mismo valor que siempre había tenido. Un anillo, como el anillo de bodas, que puede ser de oro o de algún otro material o de algún otro metal. Y si se queda en un lugar por tiempo, se ensucia. Digamos, se queda en un lugar por años o por una década, se ensucia, pero lo limpiamos y vuelve a tener el brillo de siempre. El anillo recobra su brillantez y su valor no se ha perdido, no se ha deteriorado. Entonces, es lo que está viendo Dios aquí en el capítulo 20, y llegamos al 21, donde empieza a dar a Dios nuevas leyes, o sea, más leyes, no nuevas leyes, bueno, eran nuevas para ellos. Empieza a dar nuevas leyes y más leyes, agregándolas a la ley moral que estaba escrita en el corazón de todos ellos. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 21, a grandes rasgos, o sea, porque cada ley es bien específica, bien directa hacia cómo se debe tratar, por ejemplo, a un esclavo, o cómo se deben tratar asuntos de violencia, cómo se deben tratar los asuntos, las responsabilidades de amos y dueños, amos y dueños de esclavos. Entonces oremos para empezar la lectura del capítulo 21. Bendito Dios y Padre, de nuevo venimos a ti, te agradeciéndote, Padre, por estos videos que podemos hacer, que esperamos que sean de bendición para las personas que los escuchen, que pues traiga luz, Padre, y entendimiento. Recordamos delante de nuestros hermanos que es una lectura la que estamos haciendo y comentarios basados en la lectura. Básicamente estamos solamente con nuestras palabras explicando lo que el versículo está diciendo o lo que el capítulo está diciendo. Te agradecemos que podemos hacer estos videos, Padre, y que pues tenemos la esperanza de que nuestros hermanos, algunas personas desconocidas y algunas conocidas,
los escuchen y los pues sean de bendición para ellos, y que algunos de ellos también estén dispuestos a compartirlos, y si encontraron algo de valor para ellos en sus vidas, y que de esa manera llegue a más personas, para que más personas reciban bendición de tu palabra, no de nuestras palabras, sino de tu palabra. Gracias, pues, dirígenos en este capítulo 21 y danos entendimiento, Padre, y que sepamos interpretar conforme a lo que dice tu palabra y no conforme a lo que decimos o a lo que creemos nosotros o lo que tenemos en nuestro corazón. Bendice esta lectura, Padre, y guíanos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues espero que abran su Biblia en Éxodo 21. Vamos a leer leyes sobre los esclavos. Y en el 1 dice, estas son las leyes que les propondrás. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldréis libre. No saldré libre. Y vemos aquí en el 2, dice que si comprares siervo, y pues recuerden, ¿verdad? Que ahora nosotros en Cristo somos siervos de Cristo por amor a Él, ¿verdad? Así que en Juan 15:15 dice que dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que nosotros, por amor a Él, somos sus siervos, hacemos su voluntad, pero Él nos dice que ahora somos sus amigos, ¿verdad? Que Él nos llama amigos. Así que, pues, continuamos. El 5 termina diciendo, si el siervo dijere, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El 6 dice, entonces su amo le llevará, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Algunos usan esta lectura o este segmento para ¿cómo se dice?, desprestigiar, ¿no?, la palabra de Dios. Dicen, ¿por qué Dios permitía la esclavitud en aquel tiempo? Bueno, no es que Dios lo permitiera, no lo quería. Dice una escritura, o sea, que Dios estuvo tolerando el pecado de los seres humanos. ¿Por qué? Porque vivían en ignorancia. El propósito de Dios nunca fue que hiciéramos esclavos a otros seres humanos. El propósito de Dios nunca fue que un hombre tuviera más de una mujer. Por eso fue que Dios creó a Adán y a Eva.
fue un hombre y una mujer. Entonces el propósito de Dios no era ese, que el hombre se apropiara de privilegios que no le correspondían. Es un hombre con su esposa y ya. Un hombre que trabaja su tierra y cuando tiene hijos, sus hijos le ayudan. Y si tiene siervos, bueno, son siervos a los que les va a pagar su sueldo, su jornal. Entonces el propósito de Dios no era esclavizar, que el ser humano esclavizara a sus semejantes. Pero puesto que en aquel tiempo había ignorancia de los propósitos de Dios, Dios tuvo que legislar estas cosas para que el pueblo de Israel no abusara de sus siervos, de sus criados, de sus esclavos. Y por eso aquí está diciendo, si comprares siervo hebreo en el verso 2, 6 años te servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde, o sea, sin nada. Entró sin nada, sale sin nada. Entonces el 3 dice, si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá con su mujer y sus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer era de él. Si su amo le hubiera dado mujer, o que el amo fue el que le dio la mujer. La mujer era del amo, era propiedad del amo. Si le dio esa mujer a su esclavo, al que compró por dinero, cuando se cumplan los 7 años, los 6 años, en el 7º año el hombre sale solo, porque la mujer le pertenece, la esclava le pertenece al amo, y los hijos que tuvo con ella le pertenecen al amo. Entonces ya viene la otra parte, si el esclavo dice, me fue bien con mi señor, estuve contento con él, me trató bien, me dio de comer, me dio un lugar donde vivir, nunca me faltó ropa, ni zapatos, ni comida, ni nada. Si estuve enfermo, me cuidó, me esperó a que sanara para que volviera a trabajar. Me dio una mujer, me dio una esposa, tuve hijos con ella. Entonces me trató muy bien mi amo. Entonces yo no lo quiero dejar porque me ha ido bien con él. Además me dio una mujer a la que amo y de ella tuve hijos a los que amo. No voy a salir de la servidumbre que tengo con mi amo. Entonces le dice él al amo, yo no quiero irme. Me fue bien contigo, quiero quedarme. Amo a mi mujer, amo a mis hijos, no quiero apartarme de ellos. Quiero ser tu siervo para siempre. Entonces venía una especie de ceremonia en la que el hombre llevaba al siervo a la puerta de la ciudad y en la puerta de la ciudad le hacía le horadaba, le agujeraba la oreja y le ponía una marca en la oreja para que todos supieran que era siervo de alguien, que estaba por voluntad propia como esclavo de alguien, como siervo de alguien. Y Dios está legislando para que no haya abusos. Y aquí está diciendo acerca de el esclavo hebreo. Porque dice en el 2, si comprares siervo hebreo, tenía que ser tratado con esa delicadeza. ¿Por qué? Porque es un hermano del que lo está comprando. Simplemente el que lo compra tiene más recursos, más dinero, más todo. Y el que se vende como esclavo no tiene nada. Por eso se está ofreciendo como esclavo para servirle. Porque no tiene ni propiedad, ni casa, ni nada. Entonces se vende él por 6 años para trabajar con aquel hombre y trabaja como un esclavo. Pero es un hermano, es un siervo hebreo que con el tiempo es liberado.
al 7º año sale libre. Ujú. Si no tenía nada, sin nada se va. Pero estuvo 7 años trabajando, recibiendo su comida, recibiendo su lugar donde vivir, recibiendo ropa, calzado, etc. Entonces, esa es una de las, ¿cómo se dice? De los litigios que Dios estableció, de las leyes que Dios estableció para proteger a los siervos hebreos, que son su pueblo. Ese hombre que se vende como siervo no deja de ser parte del pueblo escogido por ser siervo, por ser esclavo. Pero ahora podemos estar alegres, ¿verdad? De que ahora somos comprados, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en 1 Corintios 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Amén. ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Así es, o sea, no fue barato el precio que pagó Dios por nosotros. No fue nada barato. Al contrario, es algo imposible de comprar. No hay cantidad de dinero en todo el universo que pueda comprar un sacrificio tan grande. No lo hay, simplemente no lo hay. Por eso es que dice Dios que por gracia somos salvos, por gracia, por un regalo inmerecido. No merecemos la salvación, la recibimos como un regalo. Amén. Entonces, ¿pero qué es lo que pide Dios? Que apreciemos ese regalo, así como lo aprecia Él. Dios dice, el sacrificio de mi Hijo vale por todas las vidas de todos los seres humanos que han vivido desde Adán y Eva hasta el futuro, no hasta este día, no hasta el presente, no, hasta el futuro, cuando Cristo regresa y gobierna durante 1000 años sobre la tierra. Todas esas vidas que nazcan en ese periodo de 1000 años todavía están incluidas en el sacrificio de Cristo y aún alcanzaría para muchísimo más, porque es la vida del que nos creó. Él, o sea, Él estaba viviendo en un cuerpo humano. Dios el Padre le dio un cuerpo físico para que viniera a vivir en ese cuerpo y pudiera traernos el mensaje de salvación y luego ofrecerse como sacrificio por todos nosotros. Entonces no fue barato para nada comprarnos. Fue extremadamente caro el sacrificio que se pagó por nosotros, por usted, por ella, por mí, por nuestros seres queridos y amigos y por todo el mundo entero. Fue extremadamente valioso el sacrificio, o sea, infinitamente valioso. Entonces, por eso es que nos dice, ¿no?, que fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego se refiere acerca de cómo tratar a una sierva hebrea, que si alguien decide vender a la hija y porque pues necesita dinero, tal vez tenga que cuidar de otros hijos, y la ofrece como sierva a un hombre para que trabaje con él. Entonces era costumbre que los hombres, si veían que una sierva era bonita, era buena, atractiva, lo que fuera, la podía tomar por esposa. Entonces ya pasa a ser una esposa, no pasa a ser, no queda como una sierva. Entonces, si no te agrada y por eso no la tomaste por esposa, entonces le vas a dar la oportunidad de que sea rescatada.
Dice, si la hubieres desposado con un hijo, harás con ella según la costumbre de las hijas. O sea, la vas a tratar como si fuera una hija tuya. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá de esta que era sierva, no disminuirá nada, ni la ración de comida, ni la intimidad conyugal, nada. Y luego dice, pero si ninguna de estas cosas haces, la vas a dejar salir de gracia y sin dinero. O sea, de gracia es como un regalo, o sea, le vas a perdonar cualquier deuda que tenga y no le vas a dar dinero, pero no le vas a cobrar ninguna deuda que pudiera tener, que pudiera haber adquirido. Vienen luego las leyes sobre actos de violencia. Tú lees la mitad, yo la otra mitad. Del 12 al... ¿No leemos el 11? Ya lo leí yo. Oh, lo leíste. Del 12 al 17, 18. Ok, dice leyes sobre actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitaré para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Ahí está el sexto mandamiento. El quinto mandamiento. Asimismo, el que robare, es el octavo mandamiento. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y el 18 dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama. Lee el 19. Okay. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Qué locura. Qué locura. ¿Qué tienes algo más? Bueno, sí, pues aquí en el 21, en el Éxodo 21:12, que dice que el que hiere haciéndole morir, morirá. Y en Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ese no lo entiendo. No lo entiendo. Que está como a espada perecerán. Sí, hoy con la sociedad que decimos tan civilizada en la que vivimos, parece ser que queremos ser más buenos que Dios. Entonces ahora le están manteniendo sus derechos a aquel que mató a una persona. Y dicen, bueno, tenemos que proteger los derechos aún de los criminales, de los asesinos. O sea, pues que si mató a alguien, entonces le quitó sus derechos a esa persona. ¿Y por eso nosotros le vamos a quitar sus derechos a ese asesino? La respuesta es sí. El que mata a alguien está pasando sobre los derechos humanos inherentes a cada persona. Recordemos, los derechos humanos son
el derecho a la vida. Si tú naciste aquí en la tierra, nadie tiene derecho a quitarte tu vida. Si fuiste engendrado solamente en el vientre de tu madre, nadie tiene derecho a quitarte tu vida. Ya tienes vida allí. En la iglesia, en la verdadera iglesia de Jesucristo, todos somos pro vida. Todos creemos que la vida debe ser protegida desde que es engendrada en el vientre de una mujer. Bueno, hay mucho que discutir acerca de eso, pero no lo vamos a hacer aquí. Solamente en un matrimonio, lo vamos a poner así, cuando alguien es engendrado en el vientre de su madre, ya tiene vida y ya tiene derecho a la vida. Ese es su derecho número 1. El derecho número 2, derecho humano número 2. Tenemos derecho a la libertad. Si naciste en este mundo, eres una persona libre. Nadie tiene derecho a quitarte tu libertad, así como nadie tiene derecho a quitarte tu vida, nadie tiene derecho a quitarte tu libertad. Y hoy vemos una tendencia a querer esclavizarnos a todos. Alrededor del mundo está esa tendencia, ese plan diabólico de querer esclavizarnos, de querer amordazarnos para no decir lo que tenemos que decir. Es un intento de quitarnos a todos nuestro derecho humano número 2, el derecho a la libertad. El derecho número 3 es el derecho a la propiedad privada. Se dice que hay dos aspectos de este derecho de la propiedad privada. Primero, la primera y principal propiedad privada que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra mente. Nadie tiene derecho a maltratar nuestro cuerpo o maltratar nuestra mente. Es nuestro cuerpo y es nuestra mente, es nuestro derecho lo que ponemos dentro de nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Si una persona decide meterse drogas, es su derecho. Claro que vas a recibir las consecuencias de eso, pero es su derecho. ¿Por qué? Porque su cuerpo es su propiedad. Si decide meter en su mente toda clase de cochinadas, es su derecho. Él va a sufrir las consecuencias, pero es su derecho. Él va a recibir en sí mismo lo que haga con su cuerpo y con su mente. Si tratas bien tu cuerpo, comes bien, le das descanso, trabajas, lo ejercitas. Si metes en tu mente buenas costumbres, buena moral, entonces tú vas a recibir los beneficios de haber tratado bien tu cuerpo y tu mente. Entonces son 3 derechos básicos, 3 derechos humanos básicos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. La segunda parte de la propiedad privada es tener una propiedad. Por ejemplo, tener nuestro carro, tener nuestra casa. Si puedes tener más de propiedades privadas, es tu derecho, siempre y cuando lo consigas legalmente, sin pisotear los derechos de otras personas. Entonces es tu derecho tener tu propiedad, no que te la regalen, porque entonces el que te la regala va a tener derecho sobre esa propiedad, porque él fue el que te la regaló. Si él fue el que te la dio, él va a ejercer un derecho a quitártela con el tiempo. Entonces no, tú la consigues por tus medios. Entonces cuando lo haces así, es tu propiedad y no de nadie más. Entonces son 3 derechos básicos. Lo repito para que lo recuerden: el derecho a la vida, el derecho a la libertad
y el derecho a la propiedad privada de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y la propiedad privada que consigamos para vivir o para transportarnos, o las propiedades privadas que podamos conseguir con nuestros recursos, los que tenemos. Entonces, cuando alguien, sin consideración a esos derechos de un ser humano, mata a alguien, esa persona que mató con premeditación, alevosía y ventaja, esa persona está renunciando a sus propios derechos humanos. Esa persona, la ley, Dios y la ley humana establecen que esa persona, bueno, la ley humana ya no lo hace, pero la ley de Dios siempre lo ha hecho. Esa persona debe morir. Por eso es que dice aquí, el que hiriere a alguno, haciéndole morir, él morirá. Entonces la pena de muerte, la pena capital, la establece Dios como protección para el resto de los seres humanos. El resto de los seres humanos que quieren vivir en orden bajo la ley, o que quieren vivir bajo la ley y el orden. Aquellos que no quieren vivir bajo la ley y el orden y pisotean los derechos de otra persona y la matan, esa persona misma está renunciando a sus propios derechos, y la ley debería castigarlo con muerte, porque causó la muerte de un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Dejó viuda a una mujer, o huérfana, o de luto a una madre y un padre, o dejó huérfanos a sus hijos, o dejó el dolor en muchos otros seres humanos. No causó solamente la muerte, no causó el dolor solamente en una persona, no. En los padres de esa persona, en los hermanos de esa persona, en la esposa de esa persona, en los hijos de esa persona, en los demás parientes de esa persona. Entonces, se debe respetar la vida de un ser humano, pero cuando un ser humano no respeta la vida de otros, renuncia a su propio derecho. Y eso lo estamos diciendo aquí en privado, porque si lo tratamos de discutir en el gobierno de la ciudad o del estado o del país, nos van a decir: no, tú eres pues no sé ni cómo me dirían, o sea, tú eres un intolerante, eres un enemigo de la sociedad, tú eres alguien que no puede vivir en sociedad. Terminaría yo siendo rechazado y hasta encarcelado o hasta muerto si llegara a decir eso delante de los gobernantes de nuestros lugares. Entonces lo decimos aquí para que la iglesia lo entienda, para que los hermanos lo entiendan, para que vivamos por esos principios, aunque nos cueste la vida. No es fácil, o sea, yo sé que no es fácil, porque nadie quiere morirse así por gusto. Pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por los principios que Él consideró valiosos para el ser humano. Él estuvo dispuesto a morir por los principios que Dios estableció para los seres humanos. Él vivió como ser humano y murió como ser humano, y defendió los principios que Dios le había mostrado que eran importantes para los seres humanos. Entonces, si recordamos, aunque Jesucristo estableció el principio de la pena de muerte,
Él perdonó a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, cuando la ley decía que debía ser apedreada. Él se acercó al leproso y lo tocó, cuando la ley decía que el leproso debía ser apartado y nadie debía acercarse a él. Él confrontó a muchos poseídos, cuando la ley en realidad los apartaba, los amarraba y los trataba de alejar de la sociedad. Entonces hay muchas cosas que decir acerca de este principio de la pena de muerte, la pena capital. Aquí se menciona de manera pues muy específica y corta. Dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces Dios señala un lugar de refugio a donde iban los homicidas, los que mataban a alguien por accidente, sin querer hacerlo. Ahí dice en el 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, dice Dios, de mi altar lo quitarán para que muera. De mi altar lo quitará para que muera. Lo quitarás para que muera. O sea, no debes perdonar al que mató con alevosía. No debe ser perdonado. Pero ya ahora poco a poco nos van quitando esas perlas de sabiduría que Dios nos dejó. Nos las van quitando y nos van haciendo esclavos de lo que dice la ley. Solo porque la ley estableció que no se debe matar al asesino, ahora ya están pisoteando la perla que Dios dijo, de mi altar lo quitarás para que muera, si fue con alevosía. O sea que aunque se arrepienta, ya no. No está diciendo eso allí. Pero si se arrepiente. Si se arrepiente, tiene que sufrir las consecuencias de su asesinato. La historia de un hombre que inició un ministerio, el ministerio carcelario. Se me escapó el nombre de él de pronto. Pero él fue a llevar el evangelio a una prisión y pues iba acompañado de varias personas. Algunos de ellos importantes, otros de ellos eran miembros de alguna iglesia, pero llevaron el evangelio a un lugar, a una prisión. Y estando ahí en la prisión, bueno, el hombre tenía su tiempo medido, ¿no? Tenía que dar su conferencia ahí en la prisión y salir lo más pronto posible para tomar el avión, viajar a otra ciudad, llegar a otra prisión y dar de nuevo otra exposición, otro mensaje del evangelio, otra campaña de evangelización en otro lugar. Y entre los hombres estaba uno que conocía a uno de los presos que estaban allí. Entonces, cuando terminó, digamos, la conferencia o el servicio, o como lo queramos decir, este hombre que iba acompañando a ese ministro se apartó con un preso y estaba pues tratando de consolarlo de alguna manera, y estaban platicando en privado. Entonces el que fue a llevar la conferencia, el que inició ese ministerio, estaba apurado porque se le estaba acabando su tiempo para llegar al aeropuerto. Y se acercó y le dijo, tenemos que irnos, lo siento mucho, pero tenemos que continuar, tengo que tomar el avión a tales horas. Y dice, sí, decía el que iba acompañándolo, un momento más. Y se esperaba un momento más y seguía el otro tratando de consolar al preso. Y
Entonces el líder, ¿no? El ministro, pues tenía que insistir. Y volvía y le decía, nos tenemos que ir, lo siento, de veras, discúlpeme, es que el tiempo se me agota. Y él decía, solo un momento más, decía, solo un momento más. Entonces le vuelve a insistir, es que ya no tengo tiempo, de verdad, me tengo que ir, tengo otra conferencia en tal parte, otro mensaje que dar en otra parte, en tal parte. Y entonces su acompañante le dice, bueno, es que usted no entiende, déjeme explicarle. Y dice, yo soy el juez fulano de tal. Le da su nombre. Y yo juzgué a este prisionero por un asesinato que él cometió. Y todas las pruebas lo condenaron. Y yo tuve que dictar sentencia. Y la sentencia era de pena de muerte. Entonces le dice el juez al líder del ministerio carcelario, le dice, yo dicté sentencia contra él va a morir, está en espera de su ejecución. Dice, pero ahora él se convirtió ante la predicación del evangelio, él se convirtió. Él es ahora mi hermano, dice. Y yo voy a tener que vivir con esa en mi conciencia, en mi mente, de que yo lo condené a muerte, porque las pruebas eran contundentes en contra de él, y él es culpable, sí, es culpable, y va a morir, va a pagar las consecuencias de sus actos, pero es mi hermano en la fe. Dicen, no es fácil confrontar esta situación. Por eso es que le digo a usted, solo un momento más. Entonces, el ministro tuvo que estar de acuerdo. Y le dijo, está bien, tómese todo el tiempo que necesite. Entonces, alguien que comete un asesinato es condenado a muerte y con el tiempo se arrepiente, porque las ejecuciones no eran de un día para otro. Entonces, con el tiempo se arrepiente. Pero ¿qué va a pasar con él ahora que ya se ha arrepentido? Bueno, aceptar las consecuencias de sus actos pasados. Eso es lo que va a suceder. Claro que Dios puede hacer un milagro y que le sea perdonada su vida. Pero si Dios no lo hace, cualquier persona debe aceptar su sentencia y saber que es un castigo justo porque Él antes en su vida pasada atropelló los derechos de otra persona y lo mató o la mató. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Incluso ahí tenemos todos los ejemplos de la Biblia. David cometió adulterio y después tuvo que enfrentar situaciones gravísimas en su propia familia. Entonces, todos tenemos que vivir o afrontar más bien las consecuencias de nuestros pecados, aun cuando ya nos hayamos arrepentido y nos hayamos convertido. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado y aceptarlas como hombres y mujeres valientes en la fe, sabiendo que nuestra esperanza no está perdida, aunque nos pase lo que nos pase. Así como David, su esperanza nunca se perdió. Dios vino, lo restauró y por eso llegó a ser
un varón conforme al corazón de Dios. Pues seguimos, mejor seguir con la lectura porque nos estamos alargando demasiado. Sí, a menos que tengas algo más. No, sí. Ok, el verso 20 dice: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Es de nuevo, les vuelvo a insistir, no veamos esto conforme a lo que creemos hoy en día. Esa no es la manera de interpretar las Escrituras. Fallamos si hacemos eso. Podemos decir, bueno, ¿quién puede tratar a una persona de esta manera? Sí, en nuestro tiempo es algo escandaloso, aunque es algo escandaloso en Occidente. En Oriente se cometen innumerables barbaridades que aquí sería un escándalo en Occidente. En los países de Oriente Medio todavía se lapida a una mujer que fue adúltera. Pero no se busca al hombre con el que ella adulteró, ni para no castigarlo. Entonces hay mucho todavía de barbarie en otros países por allá del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Hay muchas barbaridades, pero no, en Occidente se escandalizan por estas cosas que se mencionan aquí en la Escritura, pero no podemos interpretar la Escritura con nuestro punto de vista moderno, sino interpretarlo de acuerdo a cómo se creían estas cosas en la antigüedad. Se supone que esclavitud en Occidente no hay, pero en aquel tiempo sí había esclavitud. Era común en todos los países la esclavitud. Entonces aquí dice, si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. ¿Ok? Es castigo, no es muerte. Castigo nada más. Mas si sobreviviere por un día o dos, o sea, si el siervo después de que el amo le pegó con un palo, sobrevivió 1 o 2 días, entonces el amo no va a ser castigado, porque el siervo era de su propiedad, el esclavo era de su propiedad y era considerado de menos valor pues que los demás seres humanos. Entonces de esa manera debemos interpretar lo que ocurría en aquel tiempo, que hoy ya sabemos que no debe ser así, especialmente en Occidente. Lo sabemos, no debe ser así, no se debe tratar a una persona de esa manera, no debemos esclavizarla y menos golpearla. Entonces, cuando está diciendo estas cosas, lo que está haciendo Dios es revelar la condición del ser humano con sus propios pensamientos y sus propias actitudes. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, ok, están peleando y digamos se caen sobre una mujer embarazada y por ese golpe la mujer aborta, la mujer se le viene su dolor, su parto y sale el bebé. Dice, y esta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea,
recibirán una multa y ya, por lo que hicieron, porque se adelantó el parto de la mujer, que todavía le faltaba 1 mes o 2 meses para nacer el bebé, y nació, pero no hubo muerte. Más en el 23 dice, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la famosa ley del talión que se ha mencionado, que normalmente se dice ojo por ojo y diente por diente, y es todo lo que se dice. Pero la ley del talión dice que si hay muerte, entonces vida por vida. Si murió alguien, también tú vas a morir por lo que hiciste. Si dejaste ciego a alguien de un ojo, tu ojo te será sacado o lastimado o enceguecido. Si tumbaste un diente, te van a tumbar un diente a ti. Si hiciste una herida en la mejilla, te van a hacer una herida a ti. Tienes que pagar conforme al delito que hayas cometido. Y de nuevo decimos, ponemos énfasis en que la ley fue establecida para crear temor en la gente, para que la gente tuviera temor de causar una herida en un semejante, para que así de ese modo, teniendo temor, evitaran esa clase de delitos. Y entonces, en todo lo que está señalado aquí en la escritura, no se menciona que se haya castigado a alguien de esa manera. Ok, sacaste un ojo, te vamos a sacar un ojo a ti. No se muestra, no se revela ni un caso. Después el pueblo se corrompió y cometieron atrocidades enormes, horribles. Y no se señala el castigo, pero cuando ya se olvidó la ley y se olvidó el castigo, se tuvo menos temor del castigo, entonces se corrompieron los seres humanos y se dejaron llevar por sus impulsos carnales, hicieron toda clase de pecados y no recibieron un castigo en ese momento. Claro, fueron castigados después por Dios mismo, pero en el momento en que estaban pecando, ellos no recibían el castigo, por eso el miedo se fue olvidando y la ley se violó horriblemente. Dice aquí en Mateo 5:38 hasta el 44, en el 43 dice, oíste que fue dicho, y amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y hasta dónde te quedaste? Al 25. Oh, y en el... No, en el 25, entonces ahorita leo Entonces, ¿sigo yo? Pues seguimos, mira cuánto llevamos de tiempo. Pues rapidito, ok. Bueno, vámonos más de corrido en este. En el 25, ¿ya leíste 26? 26. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Si alguno hiere al ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no le hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. ¿Hasta dónde? Hasta uno más.
eh, haya corneado, hijo, El 31. haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio juicio se hará con él. ¿Sí? No. ¿Te toca? ¿Qué más tenías? En el 32. Dice, Ok, entonces yo le sigo. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán al buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. ¿Qué era? 32. El 32, bueno, aquí dice que pagaron 30 ciclos, ¿no?, de plata. En el 32 dice 30 ciclos de plata. Y también por Cristo, cuando lo crucificaron, cuando lo entregaron, también pagaron 30 piezas de plata. Sí, entonces todo esto es solamente las responsabilidades de los dueños, de los amos y dueños en cuanto a el trato con los siervos. Si maltrataban, o sea, era todo esto para protección de los esclavos, fueran del pueblo o fueran tal vez extranjeros. Ok, si por tratarlo mal lo golpeaste y le reventaste un ojo, por ese ojo lo vas a dejar ir libre. No importa que no haya trabajado por ti los 6 años o más años que haya acordado. Entonces lo dejarás ir libre, tal vez sin dinero, pero ya sin deuda. Y si le rompes un diente a tu siervo o a tu sierva, también por ese diente lo dejarás ir libre. Luego vienen los bueyes, ¿no? Normalmente hay bueyes, aquí se refiere a bueyes que no han, toros que no han sido castrados. Cuando un toro es castrado, pierde sus impulsos, ¿no?, normales de un toro. Se vuelve más pacífico, se vuelve más tranquilo. Entonces, pero cuando está entero el toro, puede ser un toro violento. Todos los hemos visto, ¿no?, en las corridas de toros. Cuando abren las puertas en la plaza, sale el toro corriendo, buscando a ver a quién atacar, a quién embestir. Porque esa es su naturaleza, ser agresivos, ser violentos. Entonces, dice que si uno de estos animales acornea a alguien, entonces deben apedrear a ese animal, matarlo y no, ni comerse su carne siquiera. Pero si era corneador de tiempo atrás, si ya lo había hecho tiempo atrás y le dijeron al dueño, este animal embiste a las gentes o embiste a otros animales, y el dueño no lo puso aparte, no lo acorraló, no lo mantuvo separado, entonces es culpable de no haber hecho algo. Entonces, si acornea a una persona y la mata, el hombre, el dueño del toro, debe pagar por la muerte de aquella persona. Si acornea a otro toro y lo mata,
entonces debe dar el toro vivo a la otra persona, o un toro que no sea agresivo a la persona, al dueño del toro muerto. Y se deben repartir el toro muerto. Pero si ya sabía que era corneador, entonces le tiene que dar el toro vivo a él y quedarse con el toro muerto. Entonces tienen que ser justos en cuanto a estas cosas. Si acornea a una hija o a un hijo de la misma, o sea, con la misma, bajo el mismo principio se debe juzgar. Si un buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, tiene que pagar por el siervo o la sierva que murió. El dueño del toro tiene que pagar por el siervo o la sierva que murió. En cuanto a lo de los pozos o las cisternas, tenían libertad para hacerlo, hacer un pozo para agua o una cisterna, no sé, tal vez para, pues no sé, para poner un excusado o algo así. Pero pudiera ser una cisterna, un pozo o una cisterna para guardar agua, pero tenía que estar cubierto. Entonces, si alguien no lo cubre, es responsable por lo que ocurra allí. Si cae un buey o un asno, debe pagar por el buey o el asno y se va a quedar con el animal muerto, el animal que haya caído ahí. Entonces, bueno, son principios establecidos para que los dueños de cosas o de animales tuvieran cuidado con las cosas que ellos hicieron en su propiedad o cerca de su propiedad, y con los animales que tenían cierta tendencia a la violencia, como los toros de Lidia que conocemos. Entonces, son leyes que fueron estableciéndose y se fueron acumulando para formar toda la constitución política del pueblo de Israel. Vamos a seguir viendo más leyes más adelante, pero estas son las primeras leyes que fueron establecidas para el pueblo de Israel. Aparte de la ley moral, los 10 mandamientos que vimos en el capítulo 20, otras leyes que fueron establecidas un poco más adelante. No queremos alargarnos más, ya nos fuimos demasiado lejos, así que terminamos aquí el video. Así que bueno, se hacen largos los videos, pero acuérdense que usamos la mayoría de nuestro tiempo en otras cosas que no son tan importantes. Es más importante estudiar la palabra de Dios. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios y si es posible, póngase junto con la Biblia a estudiarla, ¿verdad? Pero si no le es posible, pues mientras está haciendo alguna cosa, ¿verdad? Pues escuche los videos y transmítalo, ¿verdad? Así que pues es importante que los escuche, no los deje pasar, ¿verdad? Lo hacemos con mucho gusto y queremos que los comparta también, y pues es bonito, ¿verdad? Que usted los escuche, le ponga atención a la palabra de Dios, y que a lo mejor va manejando y tiene una grande fila, pues allí es el momento de que pueda usted escucharlos, ¿verdad? Hay momentos que usted puede apartar para escuchar la palabra de Dios. Así que, bueno, pues esperamos que sea de mucha utilidad estos videos y que este año le sea mejor para usted, que Dios pueda iluminar su vida y pueda hacer cosas grandes para nuestro Dios. Así que tengan un día súper, mega bendecido. Hasta un nuevo video. Hasta pronto. Bye bye.